100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje. Eso. Más, mocno, mocno. ¡Bravo! Amigos, no está practicando para su cumpleaños, es porque es cumpleaños de la polaca. Ay, sí. Estamos celebrando su cumpleaños nuevamente, otro cumpleaños junto a este señorón, mira, pobre. Oiga, que aguanto nada. Que aguante, que aguante, que aguante. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hoy es lunes 30 de mayo, no sabemos cuándo subamos este video, pero hoy es lunes, cumpleaños de la polaca. Y estamos empezando especial porque es el desayuno típico, tradicional, polaco que ya extrañabas, yo creo. Sí, la verdad que sí, casi todos los polacos desayunamos así unos sándwich polacos, se dice, que la diferencia de sándwich mexicano es que pues no están cubiertos, están así abiertos, ¿no? Y también tenemos ingredientes especiales que compramos gracias a H-E-B por surtirnos de kiełbasa, que es salchicha polaca, y encontramos una que no sabe tan mal. Ustedes ya saben que yo soy kiełbaso vegetariana, que en embarazo empecé a comer kiełbasa y sigo con este gusto. Entonces ya no me considero vegetariana, pero para cumpleaños. Pero a ver, ¿qué tiene el sándwich polaco? Pues tiene kiełbasa, tiene quesito como amarillo, ¿no? Tipo manchego, ¿sí manchego? Ajá, manchego, pepinillos, que son pepinillos fermentados que me mandaron desde allá, porque los pepinillos de aquí son de vinagre, como que saben diferente, estos son fermentados. Y tienen algo verde tiene que tener. No compramos arúcula, pero tenemos nuestro espinaca. Provechito. Smacznego. Y wszystkiego najlepszego, ¿no? Gracias. Alguien se está robando tu pastel, polaca. Yo no sé, la quinceañera, ¿por qué mi cuerpo cambia día con día? Señores y señoras, aquí tenemos a la cumpleañera, a la quinceañera, al doble. Su cuerpo sí cambia día a día. Pero su cuerpo cambió con la bebé día a día. Híjole. Amigos, pues ya llegamos aquí al regalo de la polaca. Ay, genial regalo. Estamos en unas cabañas que no están nada lejos de la ciudad de Aguascalientes. A 30 minutitos, bueno, si manejan como yo a 1 hora. Pero están súper cerca, se llaman Cabañas Vistas del Cielo. Súper, estamos en un paraíso. Sí, la verdad que súper a gusto. Y la nuestra, la verdad, como creo que la más chiquita es para una pareja. Y está hermosa, tiene su hasta su jacuzzi. Y yo que la verdad aquí en México extraño tanto la tina, ¿sí? Porque en Polonia yo nunca tenía ducha, siempre toda la vida las tinas, y me gusta así como, no sé, el agua calientita, así el fin de semana, el viernes descansar. Entonces, rico. Siempre recuerdo eso y extraño eso, entonces viendo este jacuzzi digo, no, de aquí soy. Creo que no es su último cumpleaños aquí en esta casa. Pues sí, amigos, después de la casa y de muchas cosas que hicimos adentro de la casa, más bien hicimos maletas, hicimos un montón de cosas. La casa se quedó hecha un relajo, casi como siempre. Pero para continuar el festejo de la polaca, ahora también para hacerlo especial, como cada año queremos hacerlo especial, ahora nos venimos aquí a estas cabañas que se llaman Vistas del Cielo, como les habíamos mencionado, porque ya saben que a la polaca le gusta estar muy conectada con la naturaleza. Ya le habíamos echado ojo a unas cabañas. Como después de la feria muchos de ustedes dicen, ya no hay nada que hacer en Aguascalientes, pues ahora queremos demostrarles que hay muchas cosas que hacer, porque hay que buscar, hay mucho ecoturismo y queremos empezar a recorrer las cabañas que están alrededor de Aguascalientes, y empezamos con estas que se llaman Cabañas Vistas del Cielo. Nuestra habitación se llama Amanecer, es una cabaña de parejas. Bueno, que ahora traemos aquí a la polaquita.
pero tiene jacuzzi, tiene alberquita, tiene cocina equipada, cama matrimonial. Ahorita la van a ver, pero está muy lindo y alrededor pues hay muchas otras cabañas con otros nombres. Ahorita vamos a ver los nombres, hasta para 10 o más personas, que se ven bien chidas, ¿eh? Aquí está la cocina afuera, está una cocina muy linda. Tenemos aquí la alberquita que tiene. Y bueno, aquí nosotros trajimos nuestras cosas, que las que estamos acomodando. Está pues equipada la cocina, está muy linda. Aquí su asador para la carne, que no vamos a hacer hoy porque no comemos carne, pero sí vamos a hacer unos portobelo bien ricos aquí. Y no, está una belleza de cabaña, la verdad es que sí. Aquí tenemos la alberca, como ya les había dicho, pero del otro lado, allá, está el jacuzzi. Allá. ¿Cómo va la festejada después de ese bañito? Ay, muy rico. Fresca el ¿El agua. agua, Patos, tan rápido? Sí, rápido, ¿A lo que venías? Rápido, porque veo estas nubes y la lluvia que va por allá. Dijo, para que acabo de secarme. Es rápido porque tu hija no te deja. Y hija me dice, no, mamá, no. Como no sé por qué le da mucho miedo este agua últimamente. Pues ya veremos. Amigos, pues ya llevo 3 horas tratando de poner esto en el asador, el grill, y de verdad que es todo un arte. Yo siempre soy de las personas que empiezo a ayudar a poner el carbón y me voy, ¿no? Y siempre se queda alguien en el asador. Entonces yo ya no sé cuánto tiempo se tarda. No sé si soy muy desesperado, pero entonces necesito un curso de los amigos de Monterrey que hacen las mejores carnes asadas. Porque yo ya me desesperé y hasta la puse aquí en la estufa. Pero lleva su tiempo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, lleva su tiempo. Tiene que llevar su tiempo. Es más rico en la leña. Sí, agarra un saborcito pero diferente. Pero también ya tenemos hambre, ¿verdad? También la desesperación por comer. Sí. Pero como siempre les digo, siempre soy de los que ayudo al inicio, y nunca me quedo aquí en el asador. Tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos que son muy buenos acá en la parrilla. Pero yo nunca me quedo tanto tiempo ahí, sino que ya... Para que valores los que cocinan, ¿verdad? Exactamente, para que valores. Es un arte lo que hacen. ¿Qué tal la cabañita por acá? Ay, súper a gusto, la verdad. Es lo que te gusta, ¿verdad? Sí. Yo soy súper de la naturaleza, bueno, pero yo creo que cada ser humano, que tal vez a nosotros a veces se nos olvida viviendo no sé, en la ciudad, en prisa, en trabajos, en tantos quehaceres, ¿no? De vida diaria, pero siento que es nuestra esencia, ¿no? Que es nuestra esencia que a veces como que, pues... dejamos de sentir, ¿no? Yo siento que en nuestros últimos tiempos dejamos de sentir nuestro cuerpo, nuestras necesidades verdaderas. Pero si uno ya se conecta, ¿no? Y sale y está dentro de la naturaleza, pues uno respira, no sé. Yo siento que es una necesidad natural de cada uno. De hoy en adelante, cada 8 días va a ser tu cumpleaños. Sí, cada 8 días, claro. Amigos, por fin llegó la hora de la comida. Quedó como haya quedado. Ya teníamos mucha hambre, pero parece que quedó bien. A ver, vamos a preguntarle a la polaca. ¿Cómo quedó por acá? Pues ya veremos. No sé, ya tengo hambre. Ya tengo hambre y yo creo que bien. Portobelo súper bien. Pero vean este lugarcito, esta mesita que hay atrás de la casa, de la cabaña. Aquí tatus, sí, tatus, allá tatus. Pues vamos a comer, provechito. Algo que creo que no nos habíamos contado, o tal vez no han notado. Es que casi nosotros no somos tanto de, vamos a hacerle el mejor regalo. Como que nos gusta el más caro, a ver qué le gusta. Sí nos gustan muchísimas cosas, tenemos gustos también, ¿no? Pero creo que lo que hemos aprendido ya viviendo juntos, o tal vez yo con ella, es Stola. Sí, mi amor. Eso son las mañanitas polacas, que la hemos practicado tantas veces para que soy las
las cante y ahora ya las canta. Lo que a nosotros nos gusta es Stolat, Stolat, niech żyje, żyje nam. Y nos gusta la experiencia, ¿no? En vez de un regalo así de costoso, vamos a vivir la experiencia por ejemplo, ahora en estas cabañas. Sí. Olga me ha organizado cumpleaños muy chidos en España, en Málaga, en Sevilla, en Polonia, pero así de sorpresas, y los dos somos como de sorpresas que creemos que no nos enteramos. A veces nos enteramos o tenemos la idea de que algo va a pasar, pero sí, de verdad nos sorprendemos. Pero nos gusta como vivir la experiencia, ¿no? Claro que sí, sí, la verdad que sí. Que eso es algo que se queda toda la vida, porque cosas pues se pierden, no sé, lo puedes perder, lo puedes deshacer después de años y ni recuerdas en realidad que te regalaron. Pero estos momentos siempre, ¿no? Como que, recuerdas cuando estuvimos en Sevilla, cuando en Gran Alameda estuvimos festejando cumpleaños, estando en el piso con viñito, no sé. Hay veces que un sabor que probamos aquí en México, nos transporta al cumpleaños. Dice, ay, no manches, me supo a Sevilla, a esto, no sé. Sí. Stolat, mi amor. Sí, amor. Stolat. Y creo que es la magia de los cumpleaños. Cada quien lo va a festejar como quiere. Nosotros es como últimamente lo estamos haciendo. Gusto, ¿no? Así lo hemos aprendido, creo que juntos. Amigos, pues ya terminamos de comer. Ahora lo que les quiero mostrar son la cabaña de los vecinos. Bueno, que ahorita no hay nada porque nosotros solemos casi siempre viajar en días entre semana. Hoy es lunes, vamos a estar lunes y martes. ¿Por qué? Porque hay menos gente, porque son más baratas también los hospedajes. Y bueno, ahorita que aprovechando que no hay gente, está esta cabaña vacía y quería mostrársela. Esta es de 2 pisos, es para una cabañota. Yo creo que unas 10 personas caben ahí, pero está muy linda, tiene su piscina muy grande, tiene su lugar para la fogata, que nosotros también tenemos fogata, también tenemos piscina, pero nuestra cabaña es romántica, así le llaman, es de amaneceres de pareja, y esta es como familiar. Y así tienen alrededor muchas cabañitas, ya sean de pareja, ya sean familiares. Entonces hay un montón de opciones que vas a poder encontrar aquí en cabañas vistas del cielo. Aquí Zoe, aquí mamá. Aquí Zoe y aquí mamá. Aquí mamá no. ¿No? Mamá no. Okay. Amigos, pues seguimos recorriendo todas las cabañas de aquí de vistas del cielo. Aprovechando que es lunes, pues no hay nadie, casi no hay hospedaje. Creo que nada más hay una pareja. Pues estamos aprovechando aquí a conocer, está súper a gustito. Ya estamos aquí tomando la siguiente cervecita en otra cabaña. Miren, vamos a ver si está abierta, porque andamos de chismosos aquí viendo las cabañas. Sí está abierta. ¡Wow! Bueno, para las parejas que quieran venir, ya saben qué habitación pedir. Vean, jacuzzi, cama queen size, su baño aquí. Jacuzzi, Zoe, jacuzzi. Bonita, ¿verdad? Sí, ahí está el jacuzzi. Amigos, seguimos de chismosos. Ahorita que podemos. Hoy, pues súper lindas las cabañas, de verdad. Cada una tiene su estilo súper definido. La mayoría como conectado con la cultura apache. Como esta cabaña que acabamos de ver que se llama Apache. Ahorita una que encontramos abierta, no sé si sea la cabaña lobo, no sé, me imagino que es para parejas, también es la romántica, esta que la encontramos aquí abierta. Súper linda, atrás estuvimos ya en su cocineta, muy lindo, solo que esta no tiene alberca, es la diferencia, y otras de aquí tienen alberca, pero para todos los presupuestos hay, para todos los gustos hay. ¿Cómo marcha, Zoe? Marcha derechito, marcha. De puntitas, titas, de puntitas, titas, de puntitas, titas. Pues súper a gustito que nos lo estamos pasando. De este lado quería comentarles que cada una de las cabañas tiene su espacio para hacer la fogata. Vean este espacio tan bonito, para que estemos aquí conviviendo, los que vayan a venir aquí a disfrutar. Bueno, en este caso nuestra cabaña es de pareja, pero en las otras cabañas que es pues para varias gentes, para que disfruten la fogata. Aquí cuando ustedes llegan, la persona que nos recibe les pone un paquete como de leña que se paga aparte. 100 pesitos cuesta la leña por si lo quieres usar, no tienes necesidad de usarlo,
Nosotros dijimos que sí porque como viene Zoe su primera vez, pues vamos a hacer una fogata. Hoy no creo porque ahí se escucha el agua. Ahí viene el agua, como dicen aquí en Aguascalientes. Amigos, miren, todo está concordando. Empezó la lluvia, acabamos de comer y llegó la hora del cafecito. Y como ayer trajimos pastel, hoy comimos pastel y ahorita vamos a comer pastel otra vez. Amigos, pues llegó el momento de hacer la fogata. Yo ya lo intenté y como no fui a los Boy Scouts, también fracasé. Ya fracasé con el asador, ya fracasé con el primer intento de la fogata. Pero aquí la polaca, que creo que sí fue a los Boy Scouts. Boy Girl Scout. A los Girl Scouts. Amigos, pues miren quién se vino a aparecer aquí. El fuego, pensaba que ya había fracasado. Lo intentamos prender y nunca se nos dio. Nos fuimos a la habitación, nos pusimos a ver una peliculita. Salimos porque se nos antojó algo ahí de la cocina y vimos que ya estaba el fuego prendido, entonces no fracasamos, le faltaba tiempo. Salimos a aprovechar este fuego y aquí trajimos nuestra comida que estábamos comiendo por allá. Y Zoe le comió a mi sándwich, a cual le había puesto salsa yo, y se dio la enchilada de su vida. Yo creo que si ella alguna vez iba a gustarle el chile, ahora ya lo odia. No, se dio la enchilada, y es que esa salsa es muy picosa. Puse mi sándwich y me fui por unas cosas, y Olga no se dio cuenta y le dio una mordida al sándwich. Estaba súper enchilada, no sabíamos cómo quitarle el enchilado, pero ya lo logramos. Ya regresó la serenidad a esta casa, y como les digo que está solo aquí en la zona, pues escuchaba los llantos de Zoe, yo creo que hasta la ciudad, porque estaba con mucho ardor en la boca, pero ya lo logramos. ¿Cómo lo hicimos? Con lechita que encontramos por ahí, de esa leche que le ponemos al cafecito, con eso se le quitó lo picoso. Amigos, pues ya es el siguiente día. ¿Cómo pasamos la noche? Ay, súper bien con Bueno, para empezar, ¿cómo terminaste el día? Terminé muy bien, muy cansada, pero con aventuras, ¿no? Por la noche. Sí, primero ya vieron que no fuimos Boy Scouts ni Girl Scouts. Yo sí, pero yo fracasé no prendiendo el fuego para el asador, fracasé. Aunque ya vi que no lo hice tan mal, porque ahorita hasta todavía siguen un poquito. Lo que me faltaba era tener menos hambre y menos desesperación para esperar. Y luego intenté hacer la fogata y también pensé que había fracasado. Nos metimos, estuvimos ya viendo una peliculita y de repente salimos y ¡oh! Ahí está la fogata. Fuego prendido. Estaba el fuego prendido. Nos faltaba también tiempo y no desesperarnos tanto, ¿no? Sí. Y bueno, ya salimos muy contentos ahí a la fogata. Preparamos nuestra media cena que hicimos. Yo le puse salsa, ya les había explicado, les puse salsa y Zoe llegó a comerle a mi sándwich y se dio la enchilada del mundo. Esa salsa estaba súper picosa y de verdad que aguantó como mujer fuerte de Aguascalientes. Y ya le dimos lo que teníamos, crema para café, y se le quitó. Nos fuimos a dormir todos donde creíamos, vamos a dormir ahora muy rápido. Vamos a dormir muy tranquilos con los sonidos de la naturaleza. Eso jamás pasó. Bueno, no sé si a ti te pasó. Tardé de dormir, eso sí. Cometimos error de tomar un cafecito por la noche. Bueno, tú bebes muy seguido, pero era cargadito. A eso me refería, quería decir más bien. Yo normalmente tomo café a todas horas y no me pasa eso. Pero yo creo que ya mi cuerpo se acostumbró a ese café que tomo. Ahora Cheche, un creador de contenido que vino a visitarnos en la feria, nos trajo un cafecito de Oaxaca, como su segunda casa de Oaxaca.
Nos trajo un Riquísimo. cafecito riquísimo que quisimos traer a este viaje. Ujú. Y dijimos, pues con un cafecito antes de dormir, va. Pero ese sí es café, ¿eh? Bueno, la cuestión es que es recién molido y también tal vez cambia, no medí sí. tanto la medida, creo que puse de más o no sé. Quedó cargadito. Y quedó lo muy dijiste, cargadito. creo que quedó muy cargadito para la noche. Yo dije, no, ahí siempre dormimos. Pero no. No dormimos nada. Pero la que sí durmió fue acá a mis ojos, Zoe. Sí, durmió bien a gustito en en medio de nosotros. Y por la noche, ¿qué tal? ¿Tenías un visitante? Los sonidos de la naturaleza. Escuchábamos que estaban en la cocineta, como la cocina está afuera. Escuchábamos que alguien estaba moviendo los platos. Y dijimos, es un gato, porque Olga ya había visto un gato. Dijimos, ay, el gato anda ahí moviendo las cosas. Y ya salgo yo a espantarlo según. Iba a espantarlo. Y me da la sorpresa que no era un gato, era un zorrillo. Entonces yo ya, al momento de que iba a espantarlo, ya me detuve. Porque dije, no, me va a perfumar. O va a perfumar la cocina. Y ya mejor lo dejé que se hiciera sus travesuras. Y solito se fue. Ya cuando se fue, acomodé las cosas, pues las puse otra vez ahí. Y regresó varias veces. Varias veces regresó como a buscar porque ya no le dejé nada. Pero se veía que estaba ahí intentando mover algo. Y dije, ay, bueno, pues de perdiz que lave los platos. Ya después ya nos quedamos dormidos y ya amanecimos. Creo que lo que queríamos también, en parte de este viaje, era la mañana, ¿no? Era despertar, cafecito, tranquilidad. Últimamente estamos escuchando música de Nora Jones. Por las mañanas. Por las mañanas. Ya hasta a Zoe le gusta. Cuando le ponemos a Nora Jones dice, es así, es así. Este no. Y bueno, parece que nos estamos sintiendo ya mejor. Poco a poco. A ver cómo nos vamos. Ayer intentábamos usar el jacuzzi, pero no salió agua caliente. Sí. Y también como andamos medio enfermos, tal vez nos podíamos haber metido porque no estaba tan fría. Pero como andamos enfermos y ya era de noche, mejor ya no lo intentamos. Vamos a preguntar a los dueños si tienen algún truco. Un truquillo. O tal vez meternos durante el día, aunque no está muy caliente. Y ahorita el desayuno otra vez polaco. Ay, sí. Sándwiches polacos. Amigos, pues ya se me hizo meterme a esta alberca. Yo le tenía miedo porque como ando enfermo, nos dio una super gripa. Como ya les habíamos explicado, dije, ¿me meto o no me meto? Ayer tenía ganas, pero la única que se metió fue la polaca. Y hoy dije, no, hoy sí me meto. ¿Cómo canta Zoe? Eso. Eso.